incidente peligroso? A ver, ¿qué me dice? ¿Un accidente de trabajo o un incidente peligroso? Muy bien, Andrea. Un incidente peligroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque a Dios gracias, al señor este no le sucedió nada más que un susto, por cierto, ¿no? Esa es la diferencia entre un incidente peligroso y un accidente de trabajo. Y un incidente simplemente de que mucho más leve, ¿no? Como un tropiezo que casi se caen, ¿no? No llegan a caerse, ¿listo? Entonces, esto es lo que normalmente sucede cuando no tomamos las medidas correspondientes, las medidas preventivas para poder realizar un trabajo de alto riesgo, ¿no? ¿Qué es un trabajo de alto riesgo? Es la actividad que demanda una planeación, ¿no? No es, hay que realizar una estrategia, ¿no? Porque el riesgo es mucho más grande, el riesgo es mucho más grande, ¿ya? ¿No? En este caso, trabajo en caliente, podemos sufrir como una explosión, hemos visto, ¿no? Puede haber sido catastrófico, como la muerte del señor, podemos sufrir quemaduras de primer, segundo, tercer grado, ¿no? Podemos sufrir intoxicaciones, irritaciones a los ojos, a las vías respiratorias, ¿no? Por la inhalación del humo metálico. La soldadura emite un humo metálico, ¿no? Claro, los incidentes peligrosos, bueno, todo se tiene que reportar, desde el incidente hasta el accidente de trabajo. Pero nos dice la normativa en el Perú que los incidentes peligrosos, así como los accidentes, se tienen que reportar inmediatamente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿ya? Se tienen que reportar los incidentes peligrosos, ¿listo? Entonces, ya más o menos tenemos una idea de todo lo que nos puede ocasionar. ¿Cuáles son los riesgos, no? Quemaduras. La soldadura, el trabajo en caliente, hablamos también de soldadura con máquinas eléctricas, entonces también nos pueden causar shock eléctricos, nos van a causar quemaduras de primero, segundo o hasta tercer grado, ¿no? Intoxicaciones, irritaciones, ¿no? No son explosiones, pérdidas de la vida, pérdidas de amputaciones, ¿no? Todo eso, la vista, también nos puede ocasionar problemas a la vista si no utilizamos el EPP adecuado, ¿no? Trabajo en caliente. ¿Qué es trabajo en caliente? ¿No? ¿Qué son trabajos en caliente? Dice, es aquel que involucra o el riesgo de contacto con algún tipo de energía, calorífica o eléctrica. Cuando hablamos de calorífica, hablamos de la llama, ¿cierto? O eléctrica, hablamos simplemente de, les dije que se utiliza hoy en día también para la soldadura, soldadoras eléctricas, ¿no? Llamas abiertas, chispas, soldaduras, ¿no? Que pueden entrar en contacto con materiales combustibles o inflamables, o con equipos o maquinaria que los contengan y pueden ocasionar incendio o una explosión, ¿no? Entonces, todo lo que es trabajo en caliente, ¿no? Nos referimos a toda actividad que va a generar una chispa, una llama, ¿no? Que puede producir, ¿no? Un incendio o una explosión dependiendo el área en el que estemos trabajando, ¿no? En general, los talleres donde se utiliza la soldadura, ¿no? En todo taller siempre vamos a encontrar material explosivo, como por ejemplo el combustible, ¿no? El combustible siempre utilizan los talleres gasolina, utilizan petróleo,
¿no? Y la gasolina es volátil, ¿no? Utilizan también a veces desmoldantes, ¿no? Aceites, que son materiales combustibles. Cuando hablamos de trabajo caliente, tenemos que tener en cuenta nosotros también los tipos de fuego a los que vamos a estar expuestos, porque el trabajo caliente puede producir un incendio o una explosión, y ahí nosotros tenemos que tener conocimiento de los tipos de fuego. Comúnmente, tipo de fuego A, todo lo generado por papel, madera, cartón, ¿no? Tipo de fuego A son materiales combustibles como papel, madera, cartón. Tipo de fuego B, estamos hablando de líquidos inflamables y líquidos combustibles. Líquidos inflamables tenemos lo que es la gasolina, lo que es el thinner, ¿no? Lo que es los solventes, el alcohol, ¿no? Líquidos combustibles, tenemos lo que es el petróleo, el aceite, las grasas, ¿no? Ahí también tenemos el tipo de fuego C, que son los fuegos energizados, ¿no? Que se provocan en equipos eléctricos, ¿no? Y también tenemos los fuegos de tipo D, que vienen a ser, bueno, existen una infinidad de tipos de fuegos, pero los más comunes, ¿no? Estamos los que estamos mencionando, ¿no? Tenemos lo que son corrosivos, materiales peligrosos, ¿no? Entonces, también tenemos que tener conocimiento de cuáles son los tipos de fuego más comunes. Y para este tipo de fuegos tenemos que tener también conocimiento y manipulación, entrenamiento de lo que es el extintor, ¿no? Tenemos el extintor de agua, tenemos el extintor de PQS, polvo químico seco, y tenemos el extintor de CO2, ¿no? Y también hay otro tipo de extintores que son combinaciones de espumas o de algún tipo de material para poder combatir, ¿no? Los diferentes tipos de fuego que vamos a encontrar en la industria. Comúnmente, como les digo, conocemos estos 4 tipos de fuego, ¿no? Y conocemos estos 3 tipos de extintores de agua, extintor de PQS y extintor de CO2. Entonces, eso tenemos que tener en claro, ¿no? Toda persona que va a trabajar en caliente, ya sea que vaya a cortar, porque cuando trabajo en caliente, si yo voy a cortar un acero, ese acero, la trozadora, al cortar el acero, me va a generar una chispa. Eso ya es trabajo en caliente. Si yo voy a sopletear, como hemos visto en el video, para cortar una tubería, eso es trabajo en caliente. Si yo voy a esmerilar, ¿no? Voy a agarrar un esmeril y me va a generar chispa, eso es trabajo en caliente. Y obviamente si yo voy a soldar, ¿no? Ya sea con soldaduras con acetileno, oxígeno, ¿no? O máquinas eléctricas, eso es trabajo en caliente, ¿ya? Entonces, trabajos en caliente implica quemar, soldar u otra acción similar, ¿no? Capaz de provocar incendios o explosiones. Actividades que involucran chispa o calor, ¿no? La soldadura y los procesos relacionados comprenden soldadura de corte de arco, ahí está, la soldadura, tenemos tipos de soldadura por corte de arco, soldadura por corte con oxígeno, gas combustible, soldaduras blandas, como por ejemplo, llamas abiertas, soldaduras fuertes y pulverización térmica, entre otros. Entonces, todo lo que mencionamos aquí está dentro de lo que son trabajos en caliente, cortes, soldaduras, esmerilados, todo lo que genera alguna chispa, alguna llama, ¿no? O calor, ¿ya? Chispas, llama o calor. Todo eso lo definimos como trabajos en caliente, ¿no? Y en toda institución, en toda empresa, en toda actividad, siempre va a haber, por más pequeño que sea, siempre va a haber una actividad de corte o de trabajo en caliente, ¿no? También tenemos tipos de soldaduras, tipos de trabajos en caliente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la soldadura y corte con soplete.
A ver, cuando hablamos de los PETs, acá hay una pregunta, muy bien. Los PETs son los procedimientos escritos de trabajo seguro. Una cosa es el estándar de trabajos en caliente, por ejemplo. Hablamos de un estándar, podemos realizar un estándar generalizado de trabajos en caliente y podemos realizar un procedimiento escrito de trabajo seguro específico para la tarea en sí de la que voy a hacer. Vamos a suponer que yo voy a realizar un trabajo de instalación de una baranda de metal, ¿no? ¿Cómo empiezo para hacer la instalación de una baranda de metal? Empiezo cortando los tubos. Al cortar los tubos ya estoy hablando de trabajo en caliente. Después de cortar los tubos de acuerdo al plano, yo voy a presentar y voy a empezar a soldar los tubos, ¿no? Voy a empezar a soldar. Esa es en sí la tarea. Entonces podemos implementar un PETS, o sea, un procedimiento escrito de trabajo seguro para instalación de barandas de metal. Y ahí corte, ¿no? Cuando hablamos de habilitación de material, dentro de la habilitación está el corte. Y cuando hablamos de instalación, dentro de la instalación está la soldadura que vamos a hacer, ¿no? Entonces sí, tenemos que hacer un PETS, sí, de preferencia es muy importante hacer un PETS para cada actividad. Yo puedo hacer también un estándar para cortes de acero, por ejemplo, ¿no? En una actividad de construcción civil, en una edificación se utiliza mucho el corte de acero, de las varillas de media, de 3/8, de 1 pulgada, de 3/4, se utiliza mucho la trozadora. Esa trozadora tiene que tener su checklist, tiene que tener su IPC continuo o su ATS para esa actividad y tiene que tener su PETS o su estándar de corte de acero, ¿no? Podemos tener un estándar de corte de acero, que también, entre comillas, es el procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿ya? Entonces, tenemos la soldadura y corte con soplete de gas, usa una llama para unir o cortar el metal, ¿no? Lo que estamos viendo en el video. Lo que hemos visto en el video, han estado haciendo corte, ¿cierto? Con llama, ¿no? Han estado haciendo corte. Ese es un tipo de soldadura y corte con soplete, soldadura y corte con arco, ¿no? Usa un arco eléctrico entre un electrodo de metal y un material de base para unir o cortar el metal, ¿no? Que son la soldadura común, ¿no? La que siempre vamos a ver. El esmerilado usa una rueda de esmeril que gira a alta velocidad para cortar el metal, ¿no? Cortar el metal con el esmeril, ya sea de 7, de 4 o de 9, va a generar una chispa y eso ya es trabajo en caliente. Y la soldadura fuerte y blanda usa calor para un metal de relleno utilizando para unir el metal, ¿no? Usa metal de relleno utilizado para unir el metal. ¿Listo? Esto generalmente, ese tipo de soldadura la vemos en equipos eléctricos para soldar placas, ¿no? Placas. Entonces, estos son básicamente ¿no? Soldadura por corte con soplete, soldadura por corte o por arco eléctrico, soldadura por esmerilado y soldadura fuerte o blanda, ¿ya? Estos 4 tipos de soldadura caliente son los que comúnmente podemos ver en las diferentes actividades. Pero como nosotros no les vamos a enseñar a soldar, ¿ya? Nosotros no somos quien para enseñar a soldar, ¿ya? Nosotros nos vamos a encargar de que el soldador
realice el trabajo de forma segura, ¿no? Nosotros tenemos que dar a conocer al soldador, ¿no? De qué forma tiene que realizar su actividad para evitar, prevenir un accidente o una enfermedad ocupacional. Hemos dicho accidente de trabajo, hemos dicho, o lo volvemos a repetir, perdón, es acontecimiento no deseado que te va a causar una lesión, una pérdida, un daño o hasta la muerte. ¿Cuál es lo que te va a causar en trabajo en caliente? Te va a causar una quemadura de primero, segundo, tercer grado, te va a causar una explosión que te puede afectar cierta parte del cuerpo, puedes perder un brazo, una mano, un dedo, por la explosión que va a generar, por la descarga eléctrica que puedes recibir, ¿no? Y por la explosión puedes perder hasta la muerte. Entonces, para todo eso, para nosotros poder sustentar, para poder fundamentar el cómo se debe trabajar de forma segura, cómo nosotros debemos enseñar, instruir, capacitar a nuestros trabajadores, tenemos nosotros, primero, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La ley mamá, que le digo yo, la 29783. Esta ley de seguridad ha sufrido una modificación, la 22.2 y la 31.246. ¿Cuáles son esas modificaciones que han sufrido? Por ejemplo, ¿no? En este caso, en el artículo 49 nos habla de los exámenes médicos preocupacionales, ¿no? Antes y después, hoy en día, estas modificatorias nos dice que es el examen médico después, el vínculo laboral es facultativo si el trabajador lo solicita o si el trabajador lo solicita. Pero con la 31.246 dice que si ha estado realizando trabajos de alto riesgo, como en este caso trabajo en caliente, sí es obligatorio el examen médico antes, durante y después, ¿no? Esos pequeños cambios que han habido en la legislación en materia de seguridad y salud de trabajo. Para esa ley tenemos el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley de Seguridad. En el sector minería tenemos también nuestro Decreto Supremo 024, Reglamento de Seguridad para el sector minero. El 023, que también ha sufrido con una pequeña modificatoria, pero por lo general trabajamos con el 024. Para el sector construcción también tenemos la norma técnica de la G50, ¿no? Seguridad durante la construcción. También tenemos normas internacionales como la OSHA 29, la CFR 1926, ¿no? Al que nos habla acerca de lo que es soldadura y corte. Tenemos también la 1910, que nos habla de soldadura, corte y soldadura fuerte, ¿no? Tenemos la NFPA, ¿no? Daños estructurales originados de incendios durante la soldadura, corte y otros trabajos en caliente. También tenemos lo que es el ANSI, seguridad en soldadura, corte y procesos asociados, ¿no? Entonces tenemos bastante normatividad en la cual nosotros podemos fundamentar el por qué debemos trabajar de forma segura, con protocolos, con PETs, ¿no? Con, primero, identificación del peligro, evaluación y control de riesgo, ¿no? ¿Qué es peligro? Toda fuente, situación o acto con el potencial de causar daño a las personas, a los equipos, a los procesos y al medio ambiente. Riesgo, la probabilidad que un peligro se materialice, ¿no? En soldadura, ¿cuál es el peligro? El humo. ¿Cuál es el riesgo? La intoxicación, ¿no? La sobreexposición al humo nos va a traer por consecuencia la intoxicación e irritación. ¿Cuál es el peligro? La llama.
¿Cuál es el riesgo? Quemaduras, ¿no? ¿Cuál es el peligro? La corriente eléctrica. ¿Cuál es el riesgo? El choque eléctrico, quemaduras de primero, segundo o tercer grado. En normas peruanas, en el decreto supremo 024, nos dice el artículo 129 que todo titular de la actividad minera establece los estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajo de alto riesgo, ¿no? En el segundo punto, trabajos en caliente. O sea, es obligación del empleador. Ya nos dice la ley de seguridad que el empleador tiene como obligación garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de todos aquellos trabajadores indirectos, directos, y que por si están de visita, también es responsabilidad de la empresa la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo garantiza? Primero, ¿no? Contratando los servicios del área de seguridad y salud en el trabajo, que son los especialistas que se van a encargar de justamente elaborar el procedimiento, elaborar el estándar, ¿no? Realizar entrenamientos, capacitaciones, en este caso para trabajos de alto riesgo, trabajos en caliente, ¿ya? El artículo 31 nos dice que para todos los trabajadores en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad del equipo para combatir incendios y protección de áreas aledañas, equipos de protección personal adecuado, equipos de trabajo y ventilación adecuada, la capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamables, ¿no? Esas son las condiciones. Primero, todo trabajador que realiza trabajos de alto riesgo tiene que estar entrenado, tiene que estar capacitado, entrenado y certificado. O sea, no cualquier persona va a realizar un trabajo de alto riesgo, ¿no? En este caso, trabajo en caliente, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, una persona especializada en la materia, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer antes de realizar una actividad? Inspeccionar el área de trabajo, ¿no? Identificar cuáles son los peligros que tenemos en el área de trabajo. Identificar si existen materiales combustibles, materiales que puedan causar algún tipo de explosión, ¿no? Por eso habla identificación, inspección del área de trabajo. Inspección del área de trabajo. Nos habla de la inspección de los equipos y herramientas. Cuando hablamos de equipos y herramientas, estamos hablando básicamente de nuestro equipo de soldar, nuestros esmeriles, nuestra posadora, todos los equipos que vamos a utilizar para realizar el trabajo, ¿no? Inspección de herramientas y equipos. También tenemos que inspeccionar si tenemos nuestros equipos contra incendios. Ojo, en todo taller donde se realice soldadura debe haber un extintor mínimo de 6 kilos de PQS, operativo, al alcance y que no esté obstaculizado por ningún material o ningún algo que se pueda, que podamos tener difícil acceso. En otras ocasiones incluso hay costales o cajones de arena para poder combatir el fuego. El equipo de protección personal, ¿no? Estamos hablando primero del EPP básico. ¿Cuál es el EPP básico? Casco, guantes, lentes, zapatos de seguridad, ¿no? Y bueno, la ropa de trabajo. En el caso de trabajo en caliente, el EPP adicional específico. Estamos hablando de la careta para soldar, estamos hablando de la capucha de cuero, estamos hablando del resplandor de media cara, estamos hablando de la casaca, el pantalón, los espines de cuero, estamos hablando de los guantes de cuero a media caña, ¿no? Y, ¿por qué no? Habla de ventilación, un extractor de humo, que vendría a ser un EPP colectivo, un extractor de humo.
Para esto ya hemos dicho que todos aquellos que trabajan en caliente o trabajos de alto riesgo tienen que estar capacitados, entrenados y certificados. Eso no quita que la empresa capacite más a sus trabajadores. Ya puedo tener un personal que sea pues no sé, experto en soldadura, pero eso no quita que nosotros como empresa también le brindemos capacitación, ¿no? Específica para la tarea. La señalización. Tenemos que nosotros señalizar, tenemos que tener un vigía, que se le llama observador de fuego. Es la persona que va a estar ahí viendo todo el área, ¿no? Por si se genera una chispa y haya a caer en algún tipo de material inflamable. Muchas veces, a veces los talleres no son muy grandes y sí, pues, como hemos mencionado, tenemos a veces nosotros combustibles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si no podemos retirarlo, debemos cubrir con alguna manta que pueda, antichispas, ¿no? Que pueda impermeabilizar el contacto con las chispas. Debemos realizar nuestros documentos de gestión. Estamos hablando del IPRC continuo, estamos hablando de los checklists, ¿no? Las inspecciones de preuso de nuestros equipos y de nuestras herramientas. Estamos hablando del PETAR, ¿ya? El permiso escrito de trabajo seguro, en este caso para trabajos en caliente. Estamos hablando de los PETs, el procedimiento escrito de trabajo seguro o el estándar, ¿no? Y vamos a suponer que simplemente estoy haciendo cortes de acero, podemos tener un estándar, ¿ya? Un estándar de trabajos en caliente. Todo eso que hemos mencionado es lo que debemos tener antes de poder iniciar nuestra actividad. Y así, simplemente vamos a prevenir los accidentes y hemos dicho que es un accidente, una enfermedad ocupacional, es el deterioro lento de la salud, es la enfermedad que voy a adquirir por una mala práctica del trabajo. Si yo estoy soldando y no utilizo mi respirador de media cara con filtros para humos o gases, yo los voy a inhalar. En ese no me va a suceder nada, pero con el tiempo voy a tener serios problemas en mis respiratorias, en mis pulmones, y muchas veces hasta la muerte me va a llegar. ¿Listo? Entonces, esa vendría a ser una enfermedad ocupacional. La vista, si yo no utilizo mi careta para soldar, ojo, no es que solamente utilice la careta para soldar, debajo de la careta para soldar, nosotros debemos también utilizar nuestro lente de seguridad. Entonces, si yo no utilizo esas dos protecciones a la vista, la luz que emite la soldadura me va a dañar la vista, me va a dañar y voy a quedarme ciego. Y esa es una enfermedad ocupacional que voy a adquirir por una mala práctica del trabajo. Más. También tenemos la resolución ministerial 111 del 2013, que nos habla de trabajos en caliente, tensión o líneas de viva energizadas, ¿no? Está absolutamente prohibido trabajar en circuitos energizados, mientras no se disponga del procedimiento respectivo y autorización para el uso. En caso de disponer de estos medios, el trabajo deberá ser realizado por personal especializado con el perfil en lo físico, psicológico y que cuente con ropa de trabajo resistente al arco eléctrico, equipos y herramientas especialmente diseñados y fabricados para estos fines, ¿no? O sea, tenemos normativa que nos va a avalar el poder realizar este tipo de trabajo, ¿no? La entidad deberá disponer de la relación del personal calificado para realizar trabajos en caliente y las hojas de vida de cada uno de los trabajadores que participen en la ejecución de los trabajos en caliente
donde se incluya el cronograma de capacitaciones, aptitud física y psicológica. O sea, como les dije, no cualquiera puede realizar un trabajo de alto riesgo. Tiene que ser personal especializado, capacitado, entrenado y certificado, ¿ya? Nosotros como empresa también tenemos que realizar capacitaciones y capacitaciones específicas. La ley de seguridad nos dice de que al año como mínimo debemos dar 4 capacitaciones. Y una de esas capacitaciones justamente es trabajos de alto riesgo. Capacitamos en lo que es normativa de seguridad, ¿no? La ley de seguridad, sus reglamentos, ¿no? Ya sea en el sector minero, el sector construcción, el sector eléctrico, industrial, ¿no? El sector pesquero, dependiendo en el sector que estemos, sus reglamentos, el comité de seguridad, capacitamos al comité de seguridad, capacitamos en trabajos de alto riesgo, ¿ya? Y lo que es las brigadas, ¿no? Brigada de emergencia, como la de primeros auxilios, como la de evacuación y rescate, como la de contraincendios. En este caso, en trabajos en caliente, tenemos que justamente capacitar y contar con nuestras brigadas, ¿no? En caso de un incendio, tiene que entrar en funcionamiento la brigada contra incendio. Primeros auxilios, una quemadura, una explosión, tenemos la brigada que va a actuar inmediatamente, y evacuación y rescate para poder la persona accidentada al centro de salud más cercano. Bien nos habla la G50, seguridad durante la construcción, nos habla en el 3.9 el equipo de protección para trabajos en caliente, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es? En normas internacionales también tenemos hay disposiciones, normas de seguridad y salud en la industria general, ¿no? Precauciones básicas para la acción de estas, ¿no? Tenemos en los párrafos D2 y también cuáles son las responsabilidades, ¿no? Tanto del empleador como del trabajador. En la ley de seguridad, en el reglamento de seguridad, ahí nos especifica cuáles son los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador. ANSI nos habla, ¿no? Cuál es seguridad en el proceso de soldadura, corte y afines, ¿no? Nos habla, ¿no? La prevención de incendios durante la soldadura, corte y otros trabajos, la NFPA 51B, ¿no? Como les digo, también tenemos normas internacionales, ¿no? ¿Cuáles son los peligros asociados a trabajos calientes? Material combustible, ¿no? Material combustible en alta temperatura, calor intenso, las chispas o las salpicaduras de metal se producen durante el trabajo caliente, pueden crear un incendio. Por eso es que se dice, a la hora de disparar el área de trabajo, tenemos que retirar todos los materiales que puedan producir incendios o explosiones. ¿Ah? Ya. Listo, perfecto. Descargas eléctricas, ¿no? Se tocan los objetos metálicos cargados con electricidad, usted forma parte del circuito eléctrico. El cuerpo humano es un conductor de energía. Los voltajes más altos aumentan el riesgo de la lesión o muerte, ¿no? Entonces tenemos materiales combustibles, tenemos descarga eléctrica, tenemos el arco eléctrico, ¿no? Arco eléctrico se produce cuando una corriente eléctrica sale de su trayectoria previa y viaja a través del aire
de un conductor a otro o a la tierra, ¿no? Por eso es que todos los equipos eléctricos o todos los talleres deben tener su pozo a tierra. Altas temperaturas, la energía radiante, las chispas o las salpicaduras de metal pueden provocar quemaduras graves. Entonces tenemos material combustible, descarga eléctrica, arco eléctrico y altas temperaturas. Gases inflamables, ¿no? Incluso dentro de lo que es la inspección del área de trabajo, ahí es donde nosotros también tenemos que ver si por A o B está fugando algún tipo de gas. La pintura, el esmalte, ¿ya? Un esmalte para, ¿cómo se llama esa pintura? Anticorrosiva. Emite un gas. El esmalte emite un gas. El thinner emite gas. La gasolina emite gas, ¿no? Entonces, y son inflamables, ¿no? Si se permite su acumulación, los gases inflamables pueden detonar o explotar con resultados catastróficos. El tolueno es un gas, ¿no? Que puede terminar en una explosión. Luz intensa. La luz altamente resplandeciente de la soldadura por arco puede provocar daños graves a los ojos, ¿no? Daños graves a los ojos. Peligros en espacios confinados. Ojo, ya ahí estamos también combinando dos trabajos de alto riesgo. El trabajo en caliente, y ese trabajo lo vamos a realizar dentro de un espacio confinado, como el corte o soldado de tanques, ¿no? De cisternas, de silos, ¿no? Pueden provocar rupturas de escapes limitadas. Visibilidad limitada que impide evaluar las lesiones y retrasa la atención de emergencia. Ventilación ilimitada que expone a un mayor riesgo de exposición a vapores nocivos. Por eso es que cada vez que se realiza trabajos en espacio confinado, se tiene que ventilar de manera manual o de manera mecánica. El desplazamiento del oxígeno producido por las llamas de la soldadura en lugares confinados puede ocasionar una explosión. Irritación a los ojos, ¿no? Electrocución por descarga eléctrica, electrocución por descarga de arco eléctrico, quemaduras, intoxicaciones por humos metálicos, incrustaciones de partículas en los ojos y rostros, ¿no? Si por A o B en nuestro taller trabajan otras personas, o algún mecánico, algún electricista, ¿no? Debemos colocar cortinas para soldadura a fin de proteger a los demás. ¿Listo? Debemos mantener las condiciones de trabajo secas y propicias. El equipo de protección personal adecuado. En los talleres, sobre todo, hay mucha humedad, ¿no? Hay mucho, lavan piezas, hay que tener cuidado con eso. Electrocución por arco eléctrico proporciona resistencia a puesta a tierra y equipo de protección personal adecuado. Quemaduras, ¿no? Instale protectores y proporcione equipo de protección personal. Hay biombos, ¿no? Para evitar la salpicadura de las chispas. Intoxicación por humos metálicos. Debemos usar nuestro respirador de media cara con filtros para gases de humos metálicos o gases, ¿no? Incrustación de partículas, igual, ¿no? Nuestra careta, si nosotros vamos a soldar, obviamente la careta para soldar. Si nosotros vamos a cortar algún tipo de acero, algún tipo de material, de metal, ¿no? O a veces cortamos concreto.
debemos usar una careta. Nuestra careta facial, lo que no es lente de seguridad, lo que va a dificultar la incrustación de algún tipo de partículas, ¿no? En los ojos y en la cara. Una cortina solo protege a los empleados de la exposición directa de los rayos durante talleres, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Si en mi taller existen varios trabajadores, ¿no? Para evitar que siempre llama, jala ya, más que no quieras mirar, estás mirando de otro lado, siempre hay un momento que va a jalar y él mira y la sola posición de la luz va a permitir que se dañe tu visión. Usar conducto de extracción para echar rápidamente los vapores, sí. Sería bueno utilizar extractores de humo, ¿no? Para que no haya contaminación de humo en el ambiente. Controlamos el control de los materiales combustibles, simplemente quitando todo material combustible, o quitándolo con marcas que puedan proteger de la chispa. ¿Ya? Si no se puede retirar, como lo hemos dicho, ¿no? Debemos cubrir con materiales. Hay unas mantas de, ¿cómo se llama este material? Se me fue. Ahorita me voy a acordar. Cubrir o retirar los combustibles para evitar un incendio o una explosión. Retire toda fuente de ignición del área de trabajo, use los conductores de ventilación local para mantener la exposición dentro de los límites aceptables, cumpla con el programa de protección respiratoria. Su supervisor se encargará de controlar y evaluar la calidad del aire. Antes de comenzar el trabajo en caliente, en embarcaciones, por ejemplo, que anteriormente contenían materiales inflamables o tóxicos, limpie minuciosamente. Siempre evite y purgue los espacios huecos. Asegure que no se fugue el oxígeno y use la máscara respiratoria provista. No ingrese cilindros o maquinarias máquinas sonoras en espacios confinados. Siga las normas relacionadas con el trabajo en espacios confinados y su organización. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es humos, les voy a mostrar algo de lo que Hola, Lisa. Este horario es interminable. Estoy muerto. ¿Cómo te fue a ti? Bien. Me fue bien. Sabes, me alegro mucho de que hayas llegado. Ginny no puede dormir. Está preocupada. Y quiere hablar contigo. ¿Sí? ¿Qué le preocupará? Iré a ver qué pasa. Hola, cariño. ¿Por qué no te has dormido? Papi, estaba preocupada por ti. En el diario vi una foto de un accidente y no quiero que tú tengas un accidente.
Pues, como verás, estoy bien. No tienes por qué preocuparte. ¿Sabes? Siempre he creído que hay alguien protegiéndonos desde el cielo. Alguien que siempre nos cuida. Entonces, ¿por qué hay accidentes? Pues, por muchas razones. Creo que ese alguien espera que nosotros también nos cuidemos, que evitemos los peligros. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. Oye, ¿sabes qué? La próxima vez que te preocupes, quiero que sacudas esto con fuerza y te fijes en la nieve. Tu abuela siempre me decía que si me fijaba bien en la nieve, podría ver a los ángeles haciendo buenas obras. Ujú. Mike, ¿has visto a George? Sí, fue a soldar algo en la barcaza número 9. ¿Qué? Acabo de enviarle un informe al supervisor de la noche. No lo hice antes porque ya teníamos demasiado por hacer. Creo que estas tuberías viejas tienen un escape. Huelen extraño. ¿Extraño? Sí. Y si intentan soldarlas, puede que exploten. Escucha, él tiene un radio. Trata de llamarlo, ¿eh? George. George. ¡Habla! Es Jake, por favor, responde. Listo. ¿Se dan cuenta lo que sucede? O sea, hablamos de controlar el riesgo, ¿no? Ya sea en espacios confinados o en áreas abiertas, esa emanación de gas puede provocar esa explosión, lo que hemos visto, ¿ya? Uno, estamos obligados a reportar todo incidente que pueda suceder. Incluso hasta antes de esa explosión, esa emanación de ese gas, yo lo puedo considerar como un incidente peligroso para tomar medidas y poder controlar la emanación de ese gas. Tengo que hacer el reporte, ¿no? Y también, por otro lado, el que está soldando tiene que hacer su inspección del área de trabajo. Si bien es cierto, el gas es incoloro, o sea, no lo vamos a ver, pero sí lo podemos sentir, ¿no? Y tenemos que nosotros, cada vez que vamos a realizar un tipo de soldadura o un tipo de corte, o es decir, un tipo de trabajo en caliente que me va a generar una llama, una chispa, ¿no? Tenemos que verificar que no exista ningún tipo de emanación de gas, que no exista ningún tipo de derrame de algún material combustible. Eso es lo que sucede. Se provoca el incendio y consecuentemente una explosión. Y la persona, por lo general, muere, ¿ya? Entonces, todos esos riesgos son los que tenemos nosotros que poder identificarlos para poderlos controlar. ¿Listo? Entonces, tenemos nosotros
que tener capacitación y estar entrenados, por ejemplo, en el uso de extintores, ¿no? Dice, establezca un vigilante de incendios en las áreas donde pueden ocurrir incendios. Continúa la tarea de vigilancia por lo menos entre 60 minutos después de haber completado el trabajo en caliente. ¿Quién es ese? Ese, por lo general, es el observador de fuego. ¿Ya? Unos le llaman vigía, pero en trabajo en caliente se le llama el observador de fuego. Es la persona que se va a encargar de poder esperar y ver. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo realizo el trabajo, ¿no? Y ha generado una chispa. La chispa puede haber caído en algún tipo de material combustible, no sé, papel, lana, tela, y eso lentamente se va a ir quemando, lentamente se va a ir consumiendo. Y si yo no hago una inspección, o como dice acá, tenemos que esperar un tiempo prolongado, yo me voy de esa área y se puede generar un incendio, ¿ya? Entonces, esa es una de las tareas del observador de fuego, es justamente esa, ¿no? Y todo es orden después de que se haya culminado la tarea. Extintor de incendio, ya hemos dicho que tenemos que tener por lo general el PQS, ¿no? De 6 o 9 kilos, ¿no? En cada área, o sea, área de soldadura, área de corte, ¿no? Tenemos que tener un extintor de PQS. Conductos y sistemas transportadores, ¿no? Apague los conductos y sistemas transportadores que puedan trasladar chispas. Control de la atmósfera, controle el aire, verifique la existencia de gases o vapores inflamables, ¿no? O para evitar explosiones. Eso es muy importante, ¿ah? Porque eso, si nosotros tenemos en nuestra área de trabajo un material combustible, un material inflamable, sí, yo lo veo y lo puedo retirar, y si no lo puedo retirar, yo lo puedo cubrir con una manta, ¿no? Pero en la emanación de gases, de vapores inflamables, eso no lo vemos. Nosotros tenemos que sentirlo. Tenemos que sentirlo. Entonces, esa es muy importante, coordinar los trabajos entre el soldador y el observador de fuego para hacer una inspección generalizada de toda esa área de trabajo, ¿no? Disponga de cubetas o recipientes metálicos para eliminar de manera segura los desechos de trabajos en caliente, ¿no? Hay que levantar todos los residuos. Condiciones generales para trabajos en caliente. Es obligatorio, primero, el PETS, el PETAR, el permiso de trabajo de alto riesgo. ¿Cómo es un PETAR? ¿Cómo es un PETAR? A ver, por acá tenemos un ejemplo de PETAR. Los modelos de PETAR, según la institución o la empresa, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Tiene que ir el nombre del proyecto, la actividad y la actividad, soldado o instalación y corte de varas metálicas. El área, taller mecánico, la fecha, hora de inicio, hora de término. Un equipo de protección personal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar?
equipos y accesorios, barricadas, avisos de seguridad, equipos de oxicorte, cilindros, manguera, esmeril, cable, interruptores, soldadura eléctrica, cables, electrodos, ¿no? Biombos, puesta a tierra, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? El equipo de protección personal y los equipos y accesorios. ¿Qué más? Tenemos extintor, conoce los teléfonos de emergencia, ubicación de alarma, conoce la ubicación de equipos de primeros auxilios, el observador de fuego, ¿no? En este caso, 30 minutos después del término. Adicionalmente, el trabajo en caliente, ¿dónde vamos a hacer ese trabajo? En espacio confinado, en altura, ¿no? Trabajos en tensión eléctrica. ¿Qué más? Precauciones adicionales. Charlas sobre peligros en la labor, el personal está capacitado, pisos, áreas libres de combustibles, pisos combustibles cubiertos de arena, ¿no? Mojados u otros, no hay materiales inflamables, si hay inflamables o combustibles se protegieron, ¿no? Construcciones adyacentes sin combustible inflamables, áreas delimitadas, avisos, señalización, áreas inferiores protegidas en el caso de que esté realizando el trabajo en otro nivel, ¿no? Ventilación, extracción de gases. Todas estas consideraciones debemos tener en nuestro petar. ¿Quiénes son el personal que va a realizar el trabajo? ¿No? Y las autorizaciones correspondientes. ¿Ya? Este es un modelo de petar de trabajo en caliente. ¿Es obligatorio hacer ese petar? Sí. Ese permiso debe estar a la vista y vamos a suponer que el trabajador, la tarea requiere más de un turno, ¿no? Y el siguiente turno tiene que volver a hacer otro petar. Adicional a ese petar hay que hacer el IPRC continuo, hay que tener los PETs, el procedimiento a la vista, ¿no? ¿El supervisor tomará conocimiento de la información contenida en el permiso? Sí. A la hora de que firma la autorización del trabajo, el supervisor está tomando conocimiento de lo que dice el permiso. También es responsable de designar a la persona o al observador de fuego, ¿no? En el caso, hasta después de que se haya concluido el trabajo. También, bueno, a ver, acá dice que se puede detener cualquier trabajo en caliente si las condiciones bajo las que se llenó el permiso han cambiado, ¿ya? Reiniciar el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad y se puede con un nuevo permiso de trabajo en caliente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se podría decir de que se iba a soldar con arco eléctrico y se termina realizando corte con soplete, ¿no? Ahí se podría volver a llenar el petar, ¿no? Cuando la condición, cuando la actividad ha cambiado. Que se tiene que tener todo el protección personal para iniciar la actividad. Tenemos que tener
extintores, alarma, ¿no? Debe instalar. Otra vez, se instalará el área y todo material combustible inflamable debe ser retirado en un radio de 20 metros. El material combustible no movible deberá ser cubierto con material resistente al fuego. Membrana, ¿no? Ya me acordé, membrana, las mantas cualquier trabajo ambiente que se realice debe estar aislado con señales de advertencia para evitar el ingreso de personas no autorizadas, ¿no? Debe haber una barricada, señalización, prohibido el ingreso a personas no autorizadas, incluso hasta los supervisores, el gerente de la empresa, el jefe de proyecto, ¿no? Son personas no autorizadas para poder ingresar al área cuando se está soldando, cuando se está cortando, cuando se está realizando el trabajo también. Debe accionarse todos los ductos, tuberías, aberturas, drenes o desagües que pudieran contener combustibles inflamables. De ser necesario, debe darse con material ignífugo. Podemos echarle arena. Podemos echarle arena y así vamos a disminuir el riesgo de incendio o el riesgo de explosión. El equipo de protección personal. ¿No? Ahí tenemos justamente, como hemos mencionado, primero, todo trabajador debe contar con el equipo de protección personal básico. Estamos hablando del casco, del lente, del zapato de seguridad, del guante de seguridad, y hoy en día ya se les proporciona tanto en empresa privada como en el sector público la ropa de trabajo, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Casco con protección facial para ayudantes. Casco de seguridad para el soldador. Careta de soldar con filtro de vidrios adecuados en el visor, ¿no? Ese visor, ese filtro de vidrios, estamos hablando de un vidrio transparente, un vidrio oscuro y otro vidrio transparente, ¿no? Son 3 vidrios que van en el visor de la careta para soldar. Careta facial en el caso de esmerilar. Lentes de seguridad que siempre deben estar debajo de la careta para soldar y debajo de la careta facial. Los escarpines para proteger los zapatos. Ropa de cuero puede ser casaca, pantalón, en algunos casos usan mandil, también una gorra de cuero para proteger el cabello. Los zapatos de seguridad con reforzamiento en la punta de acero, ¿no? El zapato de seguridad antideslizante, antipenetrante y con punta de acero, ¿no? Ese zapato de seguridad ya es no solamente para los trabajos en caliente, sino para todos los trabajadores. El respirador con filtro para humos metálicos, muchos soldadores no lo utilizan y están ahí consumiendo los humos metálicos. De haber presencia de gases y pinturas, ¿no? Complementar la protección respiratoria con filtros de VOC, vapores, ¿no? El tipo de soldador que vamos a utilizar. La protección auditiva,
También se puede utilizar un guante de cuero y guantes de caña larga, ¿no? De cuero también, ¿no? Para poder realizar el trabajo. Ahí lo dice, ¿no? El gorro, ahí están los modelos de gorro, la mascarilla respiratoria para humos metálicos, en algunos casos respirador de media cara, la careta para sol, ¿no? Protege los ojos de la cara, el cuello, y debe estar prevista de filtros activos. Guantes de cuero, mandil de cuero, ¿no? Ahí tenemos una imagen donde podemos ver los tipos de protección personal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, otro tipo de riesgos que vamos a encontrar en trabajos en caliente son los riesgos de incendios, ¿no? Nunca se debe soldar en la proximidad de líquidos inflamables, gases o vapores. Siempre se va a reincidir en eso, ¿no? Se debe mantener perfectamente airado, ventilado el área de trabajo mientras se suelda, ¿no? Podemos tener ventilación mecánica, ¿no? Y en el caso de la soldadura, la humedad también entre el cuerpo y el arco y algo electrificado forma una línea de tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador y producir un gran choque eléctrico. El soldador, miren, cuando realizamos estos trabajos, el hecho, si es que nosotros no hacemos una completa inspección de toda el área de trabajo, ustedes se podrán dar cuenta que teniendo todo eso encima, la careta para soldar, el casco, el gorro, los lentes, ¿no? La ropa, todo, solamente está concentrado en lo que está soldando, ¿no? Solamente va a mirar el punto de luz, no va a mirar a los alrededores, no va a mirar si ha saltado o no ha saltado una chispa, no va a mirar si está incendiándose, no se va a dar cuenta. Para eso está el observador de fuego. Es muy importante que todo trabajo en caliente tenga su observador de fuego. Así como utilizamos una careta, un mandil de cuero, los escarpines, los guantes de caña larga para soldar, de igual forma también debemos utilizarlo cuando vamos a esmerilar o cuando vamos a hacer algún tipo de corte. ¿Ya? Ese mandil de cuero, los guantes, la ropa que vamos a utilizar, debe estar, no debe tener impregnada nada de grasas, aceites, gasolina, ningún material combustible. Porque una chispa, téngalo por seguro que va a provocar un incendio y se puede quemar la persona. Ya tenemos que
si bien es cierto, los mecánicos, por ejemplo, los mecánicos también sueldan, ¿no? Debajo de los autos hay cosas, hay partes, hay que sueldan. Y el mecánico, por lo general, su ropa está llena, impregnada de grasa, impregnada de petróleo, ¿no? Y ellos son los más altamente riesgosos para que puedan ocasionar un incendio en su ropa. No debe introducirse la basta dentro del pantalón, dentro de la caña de los zapatos de seguridad. Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar alojar chispas o escorias calientes. Asimismo, no se debe mantenerse en los bolsillos material inflamable o combustible. Muchos trabajadores, muchos mecánicos, muchos soldadores, utilizan trapos, trapo industrial o ¿cómo se llama? Otro tipo de trapo que utilizan para limpiar las grasas, para limpiar las manos del combustible, y muchas veces se lo guardan en el bolsillo, ¿ya? Ese material de ese gas combustible, ¿eh? Y por eso es de que bien puede ocasionar algún tipo de emisión. Que si los trabajos en calidad realizan en un espacio confinado, debe dar cumplimiento al procedimiento respectivo. O sea, también se debe llenar un lugar para espacios confinados o trabajo. También se debe considerar los estándares o los procedimientos para espacio confinado o para trabajo en altura. Las áreas de soldar de arco eléctrico deben encontrarse aisladas visualmente del resto del ambiente de trabajo. Usar lentes de contacto al realizar trabajos de soldadura y corte en caliente. En los trabajos en ambientes cerrados como talleres se dispondrá de sistemas de extracción de humo y ventilación. Todo en base a lo que ya estamos mencionando. Todo gira en retirar materiales combustibles, extracción de humo, uso del EPP adecuado, todo gira en base a eso, si nos podemos dar cuenta, ¿no? Uso obligatorio del EPP, ¿no? Tener habilitado el extintor. Hemos mencionado tipos de trabajos en caliente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, clase 1, división 1. Se denomina a la zona donde hay concentración de gases y vapores. Inflables continuos, intermitente o esporádicamente en condiciones normales de operación, reparaciones o mantenimiento. Como hemos visto el video, ese tipo de barcazas, ¿no? Donde constantemente hay gases y vapores, ¿no? Esa es clase 1, división 1. Clase 1, división 2, corresponde a todos aquellos lugares en que se manejan y emplean líquidos y gases inflamables peligrosos, los cuales hay normalmente contenidos en recipientes cerrados y solamente pueden escapar en cada ruptura accidental o explosión. Los talleres, ¿no? Los talleres mecánicos, por los talleres de carpintería metálica. Hay talleres de carpintería metálica, los que elaboran las puertas,
barandas, ¿no? Todo tipo de rejas, carpintería metálica, ahí hay todo ese tipo de material, ¿no? El oxígeno, procedimiento de soldadura, ¿no? Para áreas clasificadas como clase 1, división 1 o 2, se recomienda en la medida de lo posible el empleo de soldadura TIG, eliminando de esta manera la generación de chispas durante la realización de la tarea, ¿no? Conexiones briadas. Para estas áreas clasificadas como clase 1, división 1 o 2, y para los servicios de aire, agua de planta y de enfriamiento, nitrógeno, condensado y vapores de presión, privilegiar la utilización de este tipo de conexiones en reemplazo de soldaduras que deben realizarse en las áreas de planta mencionadas, siempre que por las razones de espacio no sea posible utilizar un tramo prefabricado completo, ¿no? Conexiones briadas. Y coordinación de tareas de soldadura, realizar una sola tarea de soldadura por vez en aquellas áreas de proceso clasificados como clase 1, división 1 y 2. Para ello, los sectores involucrados con la contratación del servicio deberán programar los trabajos en función de las prioridades, ¿no? Ahora tenemos lo que es la soldadura de soporte, oxiacetileno y soplete de gas. Aquí también tenemos consideraciones, ¿no? Todo equipamiento tendrá una válvula de arresto, de llama o antirretorno de cada de las dos líneas de gases cercana al cilindro ubicadas en la salida del calibrador, ¿no? Antiguamente se trabajaba con este tipo de soldadura. Hoy en día todo ya es eléctrico, ¿no? Todo equipo de equipamiento tendrá una válvula unidireccional en cada una de las dos líneas de gases de los cilindros, ubicadas en el soplete y cada una de las mangueras. O sea, individualmente, ¿no? Tendrán sus válvulas. Usar un aparato de corte autógeno y trabajos de soldadura, colocar un extintor de PQS de 6 o 9 kilos en el área más cercana, ¿no? Los cilindros deberán ser ubicados en un coche, el cual serán también usados para transporte. O sea, el cilindro tiene su técnica para transporte y almacenamiento, que tienen que estar asegurados con cadenas, ¿no? Para evitar que se puedan mover, caer y puedan causar daños. Todas las válvulas estarán en buenas condiciones sin daños ni fallas. Los calibradores estarán en buenas condiciones. Las uniones o conexiones se harán mediante abrazaderas, nunca con alambres. Bueno, hay veces en que, dependiendo del estado de las mangueras, de los cilindros, ¿no? Utilizan alambres para poder sujetar mejor. Las uniones de corte de mangueras estarán prohibidas. Las uniones deben ser siempre de bronce. Todo cilindro que deba ser sacado en carro deberá quedar en posición vertical fijo a una estructura estable y con un capuchón o tapa puesta.
para revisar el equipo, la revisión del equipo debe consistir en que no haya escapes de oxígeno o de gas. Revisar las condiciones con espuma de agua jabonosa y líquida especiales, ¿no? Las burbujas, que es igual, ¿no? Cuando, ahorita me hace recordar cuando nosotros en nuestro domicilio, para ver si hay fuga en el balón de gas, le echamos jabonosa para ver si hay fuga, es cuando las burbujas, cuando se crean burbujas, ¿no? Esa es una señal que hay fuga. Igual forma, comprobamos aquí, ¿no? Si hay fuga de gas o el equipo está dañado, no debemos usarlo. Esa es una condición subestándar, ¿ya? Si hay fuga, es una condición. Si el equipo está dañado, es una condición. Y el usarlo es un riesgo alto. Los manómetros también tienen que estar en buen estado para poder ver la presión, ¿no?, del gas. En el caso de que haya fuga, no usar llamas abiertas, como fósforos, encendedores, ¿no? Porque eso va a ocasionar una explosión. No usar aceites, grasas u materiales combustibles o inflamables. No revisar las fugas usando la piel o el olfato, ¿no? Podemos también podemos intoxicarnos. Cuando vamos a realizar trabajos en lugares elevados, también el uso de arnés, el uso del equipo de protección contra caídas también es un EPP adicional para el soldador. Pero este es un tipo de arnés diferente al común, ¿ya? Porque el arnés tiene que ser resistente a los daños por la chispa o a altas temperaturas, porque voy a estar cerca de mi cuerpo, ¿no? Por más de que me lo ponga por debajo de repente del mandil, ¿no? El supervisor que ordene una tarea en un lugar elevado restringirá el área mediante una barrera y señalará el área en los niveles bajos. Se remontará todo material inflamable o escoria caliente. En el caso de cualquier material no removible, como un piso de madera, el supervisor tomará las acciones de prevención recomendadas, ¿no?, por el área de seguridad. No se permitirá que otros trabajadores desarrollen tareas en los niveles bajos durante estas operaciones. Y se ubicará un cartel donde se lea peligro, cortes, trabajos en caliente. Materiales en áreas adyacentes, ¿no? Los materiales en áreas adyacentes tienen que ser controlados, como por ejemplo, materiales combustibles, líquidos inflamables, vapores o gases explosivos, metales en el polvo o polvos combustibles y otros materiales peligrosos, cámaras de drenaje, desagüe, purgas de veneno de venteo próximas. Los materiales mencionados se retirarán por lo menos entre 15 y 20 metros de distancia del lugar de trabajo o serán cubiertos con materiales retardantes del fuego. Si hay gases explosivos, vapores o polvos en el aire del lugar,
el área deberá ser ventilada y monitoreada. Aquí tenemos un equipo oxicorte, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que inspeccionar que esté en buen estado? ¿Ya? Ahí está exposición a gas del oxígeno, puede causar una quemadura, la explosión, quemaduras, lesiones graves o muerte, contacto con el fuego, quemaduras, lesiones graves, contacto con superficie caliente, explosión de manejo manual de carga, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Estos son los peligros. Exposición de gas comprimido, inflamable y golpeado gas a presión de manguera, ¿no? Aquí, con esta tablilla identificamos cuáles son los peligros, cuáles son los principales peligros, ¿no? La presión, la presencia de fuego y partes calientes, la proyección de partículas incandescentes. ¿Cuáles son los riesgos? Caídas, contacto con superficies calientes, golpes, explosión, incendio. Obligatorio usar los equipos de protección personal. Cuando vamos a utilizar soldadura con cilindros de oxicorte, ¿no? Dice, los cilindros de gases comprimidos, los cables eléctricos deben estar entubados. Y en el almacén es cerrado, las luminarias deben ser a prueba de explosión, porque una mínima fuga y vamos a prender la luz, el contacto que hace para prender el foco, eso puede producir una explosión dentro del almacén. Por eso es que nos dice que si los almacenes son cerrados, ¿no? Las luminarias deben ser a prueba de explosión, o de lo contrario, poder habilitar ventilación manual o ventilación natural para esas áreas, ¿no? También podemos ubicarlos en un área bien ventilada, seca y techada, ¿no? Preparada para tal fin con existencia de avisos preventivos, ¿no? Los de siempre, los que siempre vamos a utilizar, no fumar, peligro de explosión, ¿no? Avisos informativos, ¿no? Dando a conocer qué materiales hay en esa área, como el oxígeno, como el acetileno, ¿no? Si están los cilindros vacíos o los cilindros llenos. Deben estar posicionados en forma vertical sobre una superficie y apoyo firme con sus respectivos tapas en las válvulas o los famosos capuchones, bien colocados y asegurados mediante sogas o cadenas en una estructura fija para evitar que se muevan, que se volteen, que se rueden, ¿no?
Ahora, estos cilindros deben ser, no deben estar juntos, almacenados juntos, ¿ya? Los cilindros de oxígeno deben almacenarse separados, ¿ya? Por lo menos de 1,50 m a unos 8 metros como mínimo. Todo lo que es pinturas, aceites, solventes, también, ¿ya? Cuando no se usen los cilindros, sacar el manómetro y mantener siempre la válvula bien cerrada, ¿ya? Y tapado con su capuchón. No debemos exponerlos al sol o a temperaturas altas, ni a la humedad, ¿no? O no deben estar en contacto con agua para, el agua produce oxidación, ¿no? También debemos no colocarlos en lugares donde puedan haber descargas eléctricas. El contenido se encuentra claramente identificado y de acuerdo al catálogo de los colores, según el tipo de gas, de acuerdo al tipo de cilindro. ¿Ya? El almacenero debe tener eso en mente, siempre debe tener a la mano la clasificación de los gases, ¿ya? Todos deben contar con sus capuchones, ¿no? Poseen pruebas hidráulicas vigentes, no presenten abolladuras, ¿no? Descascaros, corrosión, picaduras, ¿no? Deben estar en buen estado. Para el transporte manual se debe utilizar carretillas por cilindros amarrados con sus cadenas. Si es indispensable trasladar un cilindro y no se cuenta una carretilla, se debe inclinar siempre con el capuchón colocado y hacerlo rodar sobre la base inferior despacio, ¿no? Se debe evitar manipular los cilindros con las manos impregnadas de grasas, aceites, especialmente los de oxígeno. Los cilindros vacíos deben manipularse con el mismo cuidado, no porque esté vacío no quiere decir de que no hay algún residuo dentro del cilindro de acetileno o de gas. Nunca se debe levantar un cilindro tomándolo por el capuchón o por la válvula, ¿no? Eso puede hacer de que sufra un desajuste y a la hora que vamos a utilizar puede ocasionar una fuga y una explosión. Tampoco debemos dejarlos caer, no debemos golpearlos. Para el transporte con grúa se usará una canastilla especialmente diseñado para tal fin. Los cilindros deben transportarse o izarse acuñados entre sí para evitar choques entre ellos. No se permite izar cilindros fijados con estrobos o fajas directamente. Para la descarga del cilindro deben ser ventilados, deben ser de un vehículo, ¿no? Verificar que las tapas protectoras estén bien colocadas y ajustadas. Debemos evitar que los cilindros se golpeen entre sí. Hay que colocar algunos tacos para que no se estén moviendo y no se estén golpeando. Y debemos, entre dos personas, mover esos cilindros.
Todos los cilindros de gases vacíos o llenos deben ser protegidos de las fuentes de calor. No deben exponerse a mayores de 50 grados centígrados, ¿no? Posicionarse en forma vertical, asegurados contra golpes. Así que siempre sus válvulas cerradas y sus capuchones puestos. Todo cilindro con falla debe ser devuelto inmediatamente al almacén y no deben ser no deben de ser separados de los demás cilindros. En caso de fuga de gas combustible contenido en el cilindro, debe aislarse el cilindro en cuestión y trasladarlo a un lugar ventilado. Si se prende un cilindro con gas combustible, se debe tratar de cerrar la válvula. En caso de no ser posible, se debe dejar arder hasta que se consuma el combustible. Todo cilindro que ha sido expuesto al fuego debe descargarse y rotularse para que no vuelva a ser recargado, ¿no? No vuelva a ser utilizado. Nunca se debe ingresar cilindros de gas comprimido en espacios confinados. Posicionarlos en forma horizontal o utilizarlos como rodillo o soportes, ¿no? Si por descuido se deja un cilindro de acetileno colocado horizontalmente, se deberá ponerlo en posición vertical y esperar mínimo media hora antes de utilizarlo. Ahí está un pequeño modelo de cómo poder almacenar, transportar los cilindros. Nunca se debe utilizar un cilindro con oxígeno como sustituto de aire a presión, ¿ya? Por ejemplo, para accionar herramientas neumáticas, para limpieza, ventilación o para abastecimiento. Nunca se debe trasegar gas de un cilindro a otro, ni tampoco mezclar gases con un cilindro. La purga de cilindros debe efectuarse lejos de fuentes de calor y en lugares ventilados. Esa es la manera para poder almacenar o poder transportar los cilindros de oxicorte o cualquier otro tipo de cilindro de gas, ¿no? Separados los de gas, los de oxígeno con los de oxicorte, y en ese tipo de carretillas con su cadena bien agarrados, ¿no? Esa es la forma de poder trasladar o cualquier tipo de cilindro. Acetileno, color rojo. Oxígeno nitroso, color azul. Amarillo, nitrógeno. Verde, oxígeno. Marrón, argón. Marrón claro, helio. Ocre, hidrógeno. Y gris, gas licuado. ¿No? Por lo general, esa es la clasificación de los cilindros según su contenido, ¿no? Ese es cómo debemos para poder identificar. Ahora también tenemos, hoy en día es más
accesible, más económicamente también la soldadura eléctrica, ¿no? Las conexiones fijas de enganche a la red deben ser instaladas solo por el personal eléctrico especializado, ¿no? Ahora hay máquinas de soldadura eléctricas pequeñas, tipo mochila, ¿no? Dependiendo la potencia, ¿no? La tensión eléctrica del equipo en vacío, es decir, cuando aún no se ha establecido el arco, puede ser mucho mayor que la del trabajo. Así que ha de vigilarse con atención el estado de los cables. Emplee solo empalmes y cables en buen estado y perfectamente aislados. Durante las operaciones de soldadura deben estar correctamente conectados el cable de masa, que debe ser un conductor especial para la conexión a tierra y de la armadura de la máquina. Establezca las conexiones a tierra tan cerca como sea posible de la zona donde vaya a efectuar la soldadura. El número de conexiones a tierra en cualquier punto no debe pasar de 2, así que evite la excesiva generación de calor. Hay que limpiar el área cercana a las conexiones. No efectúe la toma de ningún elemento metálico con posibilidades de quedar bajo la tensión eléctrica. La máquina de soldar, incluyendo la armadura del motor del generador y la caja de arranque, deben estar interconectadas para formar una tierra perfecta. Si se trabaja en la misma zona que el equipo de soldar con herramientas eléctricas, estas han de poseer un aislamiento protector, ya que de lo contrario podría llegar a fundirse sus conductores por efecto de la corriente inducidas por la soldadura. Algunas reglas de transporte del equipo. Los equipos o unidades portátiles deben ser desconectadas de la red antes de ser trasladados o transportados, incluso cuando se le vaya a hacer su mantenimiento. Enrollen los cables de conexión a la red y los de soldadura antes de realizar cualquier transporte. Ahí tenemos un equipo de soldadura eléctrica, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Contacto con la electricidad, exposición a manejo de carga, contacto con la superficie caliente, exposición a radiación no ionizante. Principal peligro, partes energizadas con electricidad con alta intensidad de corriente. Y recomendaciones de soldadura eléctrica, ¿no? Ahí tenemos algunas recomendaciones. En el área de trabajo debe haber un extintor de polvo o nieve carbónica que haya sido cargado en óptimas condiciones. O sea, para la soldadura eléctrica, para evitar para controlar algún incendio con este tipo de soldadura, es recomendable el extintor de CO2. ¿Ya? Dice, antes de iniciar la labor, compruebe que el equipo tiene las protecciones debidamente
aisladas y que está correctamente conectado a tierra. Antes de efectuar un cambio de intensidad, apague los equipos en lugares húmedos. Es necesario que la persona se mantenga trabajando aislada sobre una base, como una base de madera seca o alfombra aislante. Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración. Evite las conexiones directas, protegidas con base de cinta aislante. Por ejemplo, aquí quiero mostrarles un checklist Aquí tenemos un modelo de checklist, por ejemplo, para máquina de soldar eléctrica, ¿no? Tenemos que verificar, por ejemplo, protección completa del equipo en buenas condiciones. ¿No? Ventilador en buen estado, ruedas en buen estado, fusible en buen estado sin invención, electrodo en buen estado, grapa a tierra en buen estado, cable de alimentación de energía en buen estado, ¿no? De porta electrodo, se encuentra conectado a tierra, terminales de soldar en buen estado, interruptor de encendido en buenas condiciones, luz piloto en buenas condiciones, regulador de amperaje operativo y de indicador de corriente en buen estado, carcasa del equipo en buen estado, función, cambio de función, o sea, del MIG a TIG en buen estado, manía de transporte en buen estado, ¿no? Tenemos que verificar, este es nuestro pequeño checklist para poder ver que esta máquina esté en buenas condiciones para poder iniciar los trabajos, ¿no? Es necesario controlar que los cables no descansen sobre objetos calientes, charcos de agua u otros líquidos, ¿no? Porque podemos sufrir algún tipo de daño. Recomendaciones generales: disponga un recipiente o cubeta de metal junto al soldador para recoger los cabos de electrodos calientes con el objeto de evitar quemaduras al personal o provocar un incendio, ¿no? Es recomendable aislar la zona de trabajo con mamparas de material, ¿no? A los trabajadores de soldadura deben realizarse en áreas alejadas de materiales inflamables, soldadura con arco eléctrico o electrógena, donde se utilizan 2 electrodos a través de los cuales circula suficiente fluido eléctrico.
Tampoco debe realizarse en el interior de recipientes que hayan contenido este tipo de sustancias. Son recomendaciones que debemos tener en cuenta para trabajos en caliente, ¿no? Y aquí tenemos un flujograma para respuesta ante una emergencia de caso de incendio, ¿no? Iniciamos, mantenga la calma, active el sistema de atención de emergencias. Ahora, si está capacitado y entrenado, use el extintor, ¿no? Sí, seleccione el tipo de extintor, en este caso sería el CO2, verifique el funcionamiento del extintor, retire los dispositivos de seguridad y realice una pequeña prueba de descarga. Aproxímese al fuego a una distancia no menor de 3 metros y direccione la manguera del extintor en forma de abanico a la base de la llave. Bueno, ya nosotros previamente tenemos que tener una capacitación y entrenamiento en el uso y manejo de extintores. Si se encuentra al aire libre, realice la maniobra a favor del viento, ¿no? Nunca dando la espalda al fuego. Verifique la extinción del fuego. De ser necesario, repita los pasos anteriormente. Si el espacio se encuentra lleno de humo, agáchese y trate de salir gateando, evitando inhalar el gas tóxico. Si está seguro de ser el último en salir, cierra la puerta sin seguro para generar un retraso del fuego. Diríjase al punto de encuentro detenido por el personal de apoyo en la evacuación y espere indicaciones de ingreso o desalojo del lugar, ¿ya? Este es un pequeño flujograma para poder actuar ante una respuesta en caso de incendio. Si no estás capacitado para utilizar el extintor, evite el pánico, evite correr, no cause confusión, utilizar las escaleras, nunca un ascensor, ¿no? En el caso de que fuera una empresa, una institución, y seguimos con los siguientes pasos. ¿Listo? Estas son algunos alcances, son los trabajos de alto riesgo y trabajos en caliente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?